Buenas noches, Dios le bendiga, un abrazo, que esta noche el Señor nos pueda estar nuevamente hablando, que podamos estar atentos a la voz que el Señor nos va a hablar y que podamos también entender siempre detrás de cada tema, de cada palabra o de cada mensaje que escuchamos de Dios, la voz de Él, ¿no? Hoy quiero compartir una vez más también la palabra del Señor, así que le invito a que abra su Biblia, escuche la lectura, un versículo que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 voy a leer. Un solo versículo voy a leer. Por ser un solo versículo vamos a leer dos veces. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una vez más voy a leer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar un momento. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche te damos gracias, honor, gloria y honra a ti, Señor, pidiendo siempre, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que yo sea una vez más, Señor, un instrumento tuyo esta noche en tus manos, Dios, y que tu palabra, Señor, también pueda ser escuchada, mi Dios amado, oída, Dios, y también aplicada, Señor, o puesta en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos, Dios, para así recibir de ti la bendición, Dios mío, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Bendecimos, Dios, a cada familia, a cada persona que está escuchando este mensaje, cada hermano, Dios. Y que la gracia tuya se derrame, Señor, en este lugar, Dios mío, conforme a las misericordias tuyas. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios por la palabra que hemos podido leer. Y podemos sacar mucha enseñanza de esta palabra, ¿no? Y Dios a través de esta palabra nos está dando un mensaje claro a nosotros. Un mensaje que tiene que ver con actitudes, ¿no? De cómo debemos presentarnos delante de Dios. Si bien es cierto, cuando alguien se convierte en los caminos del Señor, y recibe a Jesús como Señor y Salvador, por ende tiene que vivir conforme, a los principios y conforme a los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, de ahí es donde viene ese término identidad, ¿no? Nuestra identidad en Dios, que somos hijos de Dios y por tal, debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, en esta noche yo quiero compartir la palabra del Señor con el tema ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿O qué pide Dios de nosotros en todo caso, como lo está diciendo ahí en el versículo que hemos leído nosotros? De repente, qué quiere Dios de nosotros en dos sentidos, ¿no? Si bien es cierto, Dios a nosotros nos quiere el bien, ¿no? Lo que Dios quiere de nosotros prácticamente es nuestro bien, ¿no? La palabra del Señor en Jeremías 11:29, ¿no? Dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y que obviamente detrás de los pensamientos buenos, ¿no? que tiene Dios y los planes buenos que tiene Dios para nosotros es de bien, ¿no? De bienestar, ¿no? Entonces Dios siempre va a querer el bien del que le sigue o el que cree en Él, del que se acerca a Él. ¿No? Si bien es cierto, la carta a los hebreos lo menciona, dice, ¿no? Que el que cree en Dios, Dios es quien recompensa, ¿no? O es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquello que nos permite alcanzar de repente, ¿no? En el bien que Dios quiere hacernos una vida plena, sana, justa, bella. ¿No? Si es que hacemos lo que Él nos dice en su palabra, podemos empezar el camino, la vida, ¿no? que Dios nos ha trazado y que nos permita descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ese es el sentido de lo que Dios quiere darnos a nosotros, de lo que Dios quiere otorgarnos, brindarnos, darnos. Todo lo que Él ha prometido acá en su palabra del Señor es para nosotros. Dios nos quiere el bien, ¿no? Si vale el término así, resumirlo, lo que es expresado, ¿no? Como vida plena, vida justa, vida sana, vida llena, ¿no? De parte del Señor que quiere darnos a nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos darle al Señor?
Porque acá dice, ¿qué pide, no? Oh hombre, ¿qué pide? Dice. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice. Quizás una de las preguntas más importantes del mundo, ¿no? Este, y de la sociedad, obviamente, que habita este mundo o esta tierra, debería ser, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿No? O sea, en el sentido de lo que debemos darle nosotros a Dios, ¿no? ¿Y qué debemos darle a Dios acá? El profeta Miqueas que escribe, ¿no? Este libro, él resume, ¿no? Todo lo que de repente en muchas ocasiones o en muchas oportunidades Dios nos pide, ¿no? Tres cosas importantes, ¿no? Y obviamente detallado está bien ahí en el versículo 8 que dice, ¿no? Solamente hacer justicia, dice, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, tres cosas importantes. En primer lugar, Dios quiere que le busquemos y le hallemos. Dios quiere que le glorifiquemos y le demos gracia. Y Dios quiere que le amemos de todo nuestro corazón. En otras palabras, el punto de partida, ¿no? Es reconocer que Dios nos ama, ¿no? De ahí debemos partir, ¿no? Si alguien le ama a usted, ¿no? O usted ve de que alguien obviamente le está demostrando de que le ama, entonces mínimamente lo que uno trata de hacer es agradarle a esa otra persona que le está amando, ¿no? Entonces, si Dios nos ama, ¿no? O en otras palabras, lo primero que Dios quiere de nosotros es nuestro propio bien, nuestra propia felicidad, nuestra propia existencia, ¿no? O como dije, ¿no? Empezar a vivir una vida que tenga sentido, ¿no? En el sentido de la fe, en el sentido, ¿no? De la vida plena en el Señor. Eh, Ahora, ¿qué es lo que desea también Dios de mí, no? O hacia dónde Dios quiere dirigir mis pasos para recorrer el camino que Él tiene preparado para mí? Recuerde que en la palabra del Señor nosotros encontramos, ¿no? Un manual, encontramos yo de bendiciones y de promesas, ¿no? Que están escritas para nosotros, ¿no? Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿No? Y de ahí podemos responder con mire, con este concepto. Nadie quiere vivir su vida y pensar que está cometiendo un agravio delante de Dios. Obviamente todos los que conocemos, ¿no? Y hemos aceptado a Dios, deseamos agradarle a Dios, ¿no? Y en todo caso darle todo lo mejor a Dios, ¿no? Como nuestra vida, nuestro respeto, nuestra honra, nuestra adoración, ¿no? Nuestro servicio a Dios, o cómo estamos caminando delante de Dios, ¿no? Por eso acá el profeta Miqueas, ¿no? Comparte, ¿no? En este libro, ¿no? Lo que Dios está esperando de nosotros en un solo versículo, mire, lo resume, ¿no? O resume en todo caso el corazón de la vida cristiana, ¿no? Y es un versículo muy significativo y también de mucha influencia que está escrito, mire, escuche bien, ¿no? En el edificio de la Biblioteca del Congreso de Washington de los Estados Unidos. Increíble, ¿no? Ahí está escrito, ¿no? En la entrada de este edificio, la biblioteca, ¿no? Del Congreso de los Estados Unidos está ahí escrito este versículo. Por eso es que es muy interesante, ¿no? Este versículo de 6:8 de Miquea, ¿no? Donde en otra versión, miren, la nueva versión internacional nos dice así, mire, ya se te ha declarado lo que es bueno. Y vuelve a decir, ya se te ha dicho, ¿no? Lo que de ti espera el Señor. Dice practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces son tres cosas muy importantes y para entenderlo mejor o más profundamente este versículo necesitamos pensar un momento en este contexto por el cual el profeta está escribiendo, ¿no? Esta parte o este versículo que está describiendo lo que Dios nos pide a nosotros: amar la justicia, hacer misericordia y humillarnos ante Dios, ¿no? Por eso este contexto, ¿no? De este libro escrito por el profeta Miqueas, ¿no? Habla precisamente de lo que el pueblo de Israel, ¿no? O el pueblo de Dios, ¿no? Había convertido, ¿no? Sus prácticas espirituales, ¿no? En prácticas paganas, ¿no? En todo caso o en otro sentido,
¿no? En lo que está haciendo el profeta es reprenderle por ser religiosos por fuera, pero corrupto por dentro, ¿no? Y es bien duro esta profecía porque Miqueas no solamente descubrió, no, sino que a través de Dios y otra vez la inspiración de Dios, Dios le mostró para y le ordenó escribir, ¿no? Ciertas cosas para identificar, ¿no? Y confrontar la idolatría del pueblo que se había apartado del Señor. En otras palabras, ¿sabe qué era lo que hacía? El pueblo en ese tiempo robaba la propiedad de otro, ¿no? Y lo vendía a otro, las heredades o las herencias de los pobres lo quitaban. Era un pueblo violento, un pueblo de mentiras que solo buscaba sus propios intereses. Por eso dentro de este contexto, más adelantito ahí, si quiere leer conmigo ahí en el capítulo 6, versículo 6 y 7, dice, mirando y viendo, ¿no? Este contexto dice así, mire, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Dice, y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Y el versículo 7 dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Como que acá más o menos el pensar, ¿no? O cómo lo estaban mirando y viendo o entendiendo, ¿no? Esto religioso y obviamente todo el pueblo, ¿no? Que su religión vacía de este pueblo quería comprobar, ¿no? O sea, en otras palabras, comparar el perdón, ¿no? De Dios a través de una conciencia limpia haciendo como que un intercambio, yo le doy esto para que Dios me dé el perdón. Por eso habla de carnero, de animales, ¿no? De primogénito, de aceite, ¿no? O sea, como que traemos esto a la casa del Señor y Dios va a perdonar nuestros pecados. Había un pensamiento vacío, hueco, ¿no? Por la idolatría que ellos estaban cometiendo, ¿no? Y de repente es esa reprensión que Dios le hace. Por eso Dios no se agrada, ¿no? En montones de animales muertos ni en sacrificios grandes. Dios quiere, escuche bien, ¿no? Para usted y para mí, Dios quiere corazones que valoren lo que Él valora, que sean, ¿no? Piadosos en una manera correcta de vivir delante de Él. Por eso es que pide estas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. De ahí entonces comencemos a pensar, ¿no? De que este versículo 8 y de las tres cosas que está pidiendo Dios de nosotros, ¿no? En vez de una religión muerta o un pensamiento filosófico, ¿no? O una acción de dar para recibir, ¿no? Practicar estas tres cosas que en sí no nos asegura la salvación, ¿no? Sino que más bien esto es como que es la práctica de una fe que está llevándonos, ¿no? A un servicio y a una adoración verdadera delante del Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? ¿No? ¿O qué espera Dios de mí? ¿O qué me pide Dios a mí? Primero, hacer justicia. En primer lugar, hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Mire, ¿no? Hacer justicia o practicar la justicia es esto, actuar, ¿no? De manera justa y honrada con los demás. O sea, cuán importante, hermano, es, ¿no? Ser correcto, ¿no? En esta manera justa y honrada con los demás y tratarlos como también nos gustaría a nosotros que nos traten. En todo caso, la justicia, ¿no? Es lo que es justo. Imparcial es vivir una vida de integridad o es vivir una vida que de alguna manera está tratando, ¿no ve? O está mostrándose, ¿no? Con modales, con respeto, ¿no? Con equidad, de equilibrio en todo, ¿no? Mirando al otro como a uno mismo, ¿no? Y dándole el lugar correcto que se merece, ¿no? No haciendo la diferencia entre si es más o es menos. O sea, como que Dios nos está, ¿no? Dándonos a conocer a nosotros de que debemos tratar, ¿no? A los demás en la manera en que Dios quiere. Por eso está diciendo hacer, dice, o practicar la justicia. Practiquemos la justicia, ¿no? Por eso, nadie es perfecto, ¿no? Nadie, nadie
¿qué se llama? Es correcto en el sentido, digamos, de perfección, ¿no? Tenemos nuestros errores y podemos equivocarnos una y otra, y muchas veces podemos equivocarnos. Pero dentro de aquellas cosas que podemos equivocarnos, también podemos reivindicarnos y hacer lo correcto, ¿no? O vivir agradando o tratando de agradar o tratando de hacer o actuando de la manera justa y honrada con los demás como Dios quiere que hagamos, ¿no? Ahora, este contexto de este libro escribe el profeta Miquea, ¿no? Si vamos a ver ahí un poquito atrás en el capítulo 3, mire, de este libro, en capítulo 3, 1 y 2 dice que acá el profeta está reprendiendo a los líderes de ese tiempo, ¿no? Haciendo una confrontación. ¿Por qué? Porque ellos no estaban siendo correctos, no estaban viviendo una vida justa y honrada delante de los demás, ¿no? Por eso ahí dice, versículo 1, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, dice. ¿No concierne a vosotros lo que es justo? Dice, ¿no? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, dice acá el Señor, ¿no? Que les quitáis su piel y su carne, dice, de sobre los huesos, dice, ¿no? Y luego dice, y que coméis asimismo la carne de mi pueblo, desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, dice, y como carne en olla. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿No? Es una reprensión, reprendiendo a los líderes del trato que estaban haciendo con el pueblo de Dios. O sea, cómo se habían apartado, ¿verdad?, de los principios de Dios y obviamente haciendo todo lo incorrecto delante del Señor. ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros esto a la vida presente, a la vida actual? Practicar la justicia significa esto, mire, amar el bien y odiar el mal, ¿no? Amar el bien y odiar el mal, de manera que va eso a influenciar en nuestro pensamiento y en nuestras acciones con los demás. Es como tomar conciencia, ¿verdad?, de el lugar en que estoy, la posición en que estoy y quién soy yo. Y de ahí entonces tengo que ver a los demás también como a mí mismo, ¿no? Sin hacer una acepción de persona. O sea, en el trato, ¿no? Me refiero en el trato. ¿Por qué podemos decir esto? Porque, mire, escuche bien, hay no tanta injusticia en este mundo y Dios quiere que reflejemos, nosotros los hijos de Dios, que reflejemos su carácter justo y que Él quiere, ¿no?, que bendigamos a otras personas practicando la justicia. O sea, haciendo que el mundo entero conozca, ¿verdad?, que hay justicia de parte de Dios y que acá hay un pueblo que cree y que confía y que teme a Dios y obviamente no mira con desagrado las injusticias que hay. Hay injusticias grandes como la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, violaciones, y hay injusticias también pequeñas también, ¿no?, que de repente no las mencionamos, ¿no? Pero ¿no? Hay aspectos que muchas veces se está haciendo o que se está practicando sin darnos cuenta que estamos haciendo, que estamos siendo, perdón, injusto ante los demás y ante también esta sociedad. Entonces, hermano, no debemos tomar en cuenta lo que Dios dice, y esto de hacer justicia o practicar la justicia no va solamente con lo espiritual, es en todo, ¿no? En lo laboral, en lo social, en lo familiar, ¿no? Y en todo sentido, ¿no? Hacer justicia, ser justo, o sea, tomar conciencia, ¿no?, de lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Por eso es que debemos nosotros, ¿no?, llevar nuestro corazón, llevar nuestro pensamiento y nuestras acciones a Dios primero, ¿verdad? Y de ahí tiene que partir. El punto de partida es Dios me ama y Dios quiere lo mejor para mí. Si Dios me ama y quiere lo mejor para mí, también yo tengo que amar y quiero y debo, ¿no?, demostrar que quiero lo mejor para otros. Pero esto es lo que muchas veces nos cuesta hacer, ¿no?
¿Por qué? Porque de repente nos salimos del marco no espiritual y comenzamos a pensar por nosotros mismos con los pensamientos egoístas, ¿no? Y llevamos y practicamos muchas veces, ¿no?, el desorden espiritual en nuestra vida. Lo segundo es amar la misericordia. ¿Qué significa amar la misericordia? O sea, obviamente no solamente que debemos amarla, ¿no? Significa no solo muestres misericordia, o sea, no es solo mostrar misericordia por alguien que está pasando por una situación, ay, de decir, no, ay, qué pobre, qué lástima. Sino, dice, ama mostrándola, dice, no, da a otros la misma medida de misericordia que quiere recibir de mí, dice. O sea, como que si Dios hizo misericordia conmigo, yo también debo que hacer misericordia con otros, o con otros, o con todos, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque nos dice que debemos practicar la misericordia como si fuera simplemente un hecho, ¿no? No nos dice el Señor que practiquemos la misericordia como si fuera simplemente un hecho. Dice, amemos la misericordia, que es un afecto, ¿no?, que nace y se produce acá dentro en el corazón. Entonces la misericordia es compasión. Y cuando tenemos compasión, la demostramos a alguien que de repente pudiera ser que no la merece, pero ahí está esa misericordia, esa compasión, ¿no?, a través de los que tenemos el pensamiento de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a practicar haciendo siempre el bien con las personas que lo necesiten. Efesios capítulo 4, versículo 32, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 32, ¿no? Si podemos leer, dice así, mire, ¿no? Dice, antes sed benignos, dice, unos con otros, dice. ¿Qué significa la palabra benigno? ¿No? Que seamos, ¿no?, de bien, dice, ¿no? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces acá muestra, ¿no?, prácticamente, ¿no?, el deseo de Dios. El deseo de Dios para nosotros, el deseo de Dios con nuestra actitud que debemos tener hacia los demás. ¿Cuál es la actitud o nuestra actitud hacia personas que nos ha causado daño alguna vez? Siempre, ¿verdad? Pensamos, ¿no?, en desquitarnos, en vengarnos, ¿no? O a veces llegamos al extremo de pensar y desear que le vaya mal, ¿no?, en algunas, en muchas o en todas las cosas. Por eso es que hay que cambiar ese pensamiento, ¿no?, de hacer como Dios dice, ¿no?, de amar la misericordia, obviamente, naturalmente, ¿no?, porque en ese momento que lo decimos o lo pensamos estamos enojados, ¿no? O por esa situación de enojarnos, ¿no? De repente queremos vengarnos, ¿no?, por el mal que nos hicieron, ¿no? O ¿no?, por alguna cosa que nos han hecho a nosotros. Entonces, la misericordia, hermano, es compasión mostrada a alguien que no la merece. En otra palabra, es aquel que le hizo daño a usted, aquel que habló para usted, aquel que le insultó, aquel que le hizo un daño, ¿no? Y usted dice, no le voy a perdonar, a ese hay que hacer misericordia. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Por eso en los tiempos del pueblo de Israel, y en el que está escribiendo el profeta Miqueas, el pueblo, ¿no?, idólatra, no mostraba misericordia, sino eran violentos, mentirosos, se aprovechaban de sus vecinos, así que estaban quebrantando la ley de Dios, estaban, perdón, rompiendo, ¿verdad?, los reglamentos de Dios, sabían que necesitaban la misericordia de Dios, ¿no? Por eso trataban supuestamente de agradar a Dios, ¿verdad?, con sacrificios extravagantes, como lo hemos leído ahí nosotros en esos dos versículos, que Dios no estaba pidiendo. En su momento Dios pidió, ¿verdad?, algunos sacrificios en el Antiguo Testamento cuando recién comenzó la ley, ¿verdad?, con Moisés, ¿no? Pero ya acá ya Dios no les estaba pidiendo sacrificios de animales, estaba pidiendo ya la actitud de un corazón ya, ¿no?, delante del Señor. Ahora, ese tiempo, ¿no?,
de repente de la situación que estaba pasando, ese contexto espiritual que estaba pasando, religioso, político y social que estaba pasando el pueblo de Israel, de repente se está pareciendo a este tiempo ya en el sentido espiritual. Como que ya no estamos amando la misericordia, ya no estamos mostrando misericordia por el que necesita o por el que en realidad se le debe dar misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos entrado en otro plano de repente, ¿verdad? De pensamiento y de actitud, ¿verdad? Delante de las personas y delante de los demás, ¿no? Como que a pensar con nuestro propio pensamiento y sacar una conclusión con nuestra propia lógica y decir, ¿verdad? No, este no merece. Pero sin embargo, Dios, hermano, que es el dueño, el creador, el amo de todo, dice, sí se puede. Hay que hacer misericordia con aquel que necesita misericordia. Entonces, para nosotros sabemos que Dios nos ofrece a nosotros misericordia porque podemos ver el ejemplo, ¿no? De su soberanía, ¿no? De Él, que es Dios supremo, ¿verdad? De la misericordia, es un atributo de Dios, ¿no? Que Dios quiere, ¿verdad? A través de esa misericordia que nosotros la demostremos al mundo entero. La muerte, escuche bien, ¿no? De Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos muestra a nosotros porque Jesús fue a morir en nuestro lugar. Dios fue a morir en nuestro lugar y tomó el castigo de nuestros pecados en su cuerpo. Entonces, eso nos ha hecho a nosotros o nos muestra que Dios nos ha dado misericordia, ¿no? O perdón, que Dios ha hecho misericordia con nosotros. Y repito la misma pregunta de repente de los pecadores del pueblo de Israel, no, la pregunta está detrás de la pregunta misma, ¿no? ¿Cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Eso es lo que estaban preguntando ellos. ¿Cuál es el precio por mi pecado que tengo que pagar o que tengo que hacer o que tengo que cumplir delante de ti? Le estaban diciendo al Señor, le estaban preguntando, ¿no es con qué me presentaré delante de ti? Dice. Me presentaré con holocausto, con sacrificios, ¿no? O con muchos sacrificios delante de ti, pero ¿qué le dice Dios? No, Dios pide solamente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante del Señor. Jesús, que es el Hijo de Dios, hermano, no, quien practicaba la justicia cada segundo de su vida, mire, no, estos tres principios, cada minuto o segundo de su vida, dio su vida voluntariamente para salvar a los pecadores como usted, como yo, ¿no? Y este mismo libro obviamente muestra la gran misericordia que Dios tiene para nosotros. Así que, hermano, ¿no? Volvamos a ese tiempo de Dios, ¿no? Por eso eh, le preguntan, ¿qué Dios hay como tú? ¿No? Que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de tu pueblo. No siempre estarás, dice, airado, dice, ¿no? Porque tu mayor placer es amar, dice, vuelve a complacerte de nosotros, dice, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados, dice. Eso está ahí, ¿no? Obviamente en el mismo libro, ¿no? De Miqueas capítulo 7, versículo 18. No sé, de repente, si alguno de nosotros en algún momento no hemos pensado de repente en esta actitud, mire, no sé si de repente ahí podemos pensar, ¿no? Que la misericordia es algo que podemos hacer misericordia con quienes nos han hecho misericordia, ¿no? Es como que más o menos es el pensamiento a veces, ¿no? Intercambiar, ¿verdad? La idea, el pensamiento o la actitud, ¿verdad? O el favor cuando hemos recibido favor de alguien. Pero para que amemos la misericordia necesitamos recordar quién es el que, de dónde procede la misericordia, ¿verdad? Que procede de Dios. Y recién entonces nos damos cuenta, ¿no? De que Dios puede, ¿no? Ministrar su misericordia a través de nosotros. Tenemos la gran oportunidad, apreciados hermanos, de ser, ¿no? Nosotros, ¿no? Las manos de Dios y los pies de Dios, ¿no? De este mundo perdido que anhela la misericordia cada segundo de su vida. Tanta gente que está pasando, ¿verdad? Por situaciones difíciles, ¿no? Que necesita, ¿no? Del apoyo, la ayuda, la dirección, ¿verdad? El consejo, ¿no? Y sobre todo de la salvación de Dios para sus vidas. Lo tercero que habla acá, el profeta, ¿no? A través de él y Dios que nos dice a nosotros es humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué significa humillarnos ante nuestro Dios? Obviamente cuando hemos pecado, hemos fallado, hemos errado,
hemos cometido, ¿verdad? Cosas, que se llama, dolorosas, tristes, feas delante de Dios, ¿verdad? Venimos, nos arrepentimos, nos humillamos ante Dios. No solo eso significa, ¿no? Significa recordar quién soy yo, ¿no? Recordar quién soy yo, de dónde Dios me sacó a mí, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que es Dios que el quien tiene, ¿no? De nosotros, si tiene eso en mente, vamos a caminar siempre humildemente delante de Dios, ¿no? O delante del quien debamos hacerlo. Hay algunas otras traducciones de la Biblia que dicen andar humildemente con tu Dios, dice. Andar humildemente con tu Dios, dice. Porque andar humildemente con tu Dios significa que estamos reconociendo a cada paso que damos. Cada paso que damos en este mundo, nosotros estamos reconociendo siempre la soberanía, el poder, ¿no? Y la protección de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar una relación con Él. No, eso no va a nacer de un echarme a dormir en la noche y recordar en la mañana y obviamente no, ya voy a estar andando humildemente delante de Dios. No, va por un proceso, va a tener que pasar por un proceso, ¿no? Donde tengamos, ¿verdad?, que dejar muchas cosas, renunciar a muchas cosas para andar humildemente y humillarnos siempre delante de Dios y reconocer, ¿verdad?, que Dios enaltece obviamente al que Él quiere, ¿verdad? Al que se humilla, Dios dice que lo enaltece, dice. Entonces, para andar no, prácticamente delante del Señor, no, necesitamos tener una relación con Él. Cuando hay una relación con Dios, obviamente hay una sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios, ¿verdad? O escuchar la palabra, ¿no?, de Dios, dándole nuestra alabanza, ¿no? Y también dándole también nuestra adoración, nuestra oración. Necesitamos amar lo que Dios ama. Y odiar también, obviamente, por supuesto, lo que Dios también odia, el pecado. Hay que querer seguir y agradar a Cristo cada día de nuestra vida. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, dice, a un varón perfecto. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Estamos en el camino de la vida. Digo yo siempre, ¿verdad? Es una carrera, la vida cristiana es una carrera. Estamos caminando la carrera de nuestro futuro, de nuestra vida. Y cada cual obviamente, ¿verdad?, va a llegar a su destino conforme al camino que están dando. No es que por andar, ¿verdad?, apresuradamente o a carrera, ¿no? O rápido, velozmente, voy a llegar, ¿no?, primero y voy a ser galardonado, no. No, tenemos que andar correctamente, haciendo y cumpliendo los mandamientos de Dios y con lo que Dios quiere. Cuando me dice, humílleme, humíllese ante mí, dice el Señor, y ande humildemente delante de los demás, entonces significa, ¿no?, que tengo que bajar, ¿no?, en ciertas cosas mías, pretensiones mías, ¿no?, y reconocer de dónde vine, quién soy, ¿no?, delante de Dios y obviamente caminar conforme a lo que Dios quiere, ¿no?, que camine. Amén. Entonces, Dios ya hizo, ¿no?, el único, mire, el único y suficiente y necesario sacrificio ya, ¿no?, que fue enviar a Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces ya no necesitamos nosotros ningún otro sacrificio más que obedecer a Dios nomás, ¿no? Y los mandamientos de Dios obviamente y andar como dice acá, ¿no?, haciendo la justicia, ¿no?, amando la misericordia y humillándonos delante de Dios cada día que reconozcamos nosotros. Entonces, reconocer el sacrificio de Cristo, ¿no?, del Hijo de Dios en la cruz, de la oportunidad de disfrutar con Dios una relación íntima con el Señor cada día. Cuando andamos humildemente con nuestro Dios, nuestra vida hace lo que Miqueas está diciendo acá en este libro, ¿no ves? Versículos 4 y 5 dice, todos los pueblos marchan, dice, en nombre de sus dioses. O sea, hay pensamientos equivocados, dice, pero nosotros, dice, ¿no? Nosotros los hijos de Dios, los que creemos en Dios, marchamos en el nombre del Señor, ¿no? En el nombre de nuestro Dios, dice, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Quiero concluir el mensaje de esta noche o esta reflexión o esta meditación, ¿no? Con este pensamiento, mire, ¿cuál es
¿cuál es la motivación de tu religión? ¿Qué piensa usted? ¿O cuál es la motivación tuya de asistir a tu iglesia? ¿O cuál es la motivación tuya de tus interacciones con las demás personas? Ya sean familiares, vecinos, ¿no? Personas pobres o enemigos, ¿sabe? No necesitamos preocuparnos más de lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor, y ya Dios nos está diciendo esta noche, se te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Dice, no, tres cosas. Ser justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Haciendo esto, hermano, cumpliendo con estos tres principios, esos tres requisitos que Dios nos dice esta noche, estamos cumpliendo con la voluntad y el mandamiento del Señor. Que Dios bendiga su palabra, oremos al Señor, pidamos siempre ayuda, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la fuerza de Dios para caminar conforme, ¿no?, a los mandamientos y a la ordenanza que Dios nos ha dejado en su palabra. Maravilloso Dios, Padre, muchas gracias quiero darte esta noche, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor. Gracias primero por la vida, por el regalo de ella, Señor, que tú me das, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por mí, Señor, y por toda la humanidad, Señor. Oramos, Dios, agradeciendo, mi Dios amado, pidiendo, Dios mío, Señor, que seas tú dándonos, Señor, entendimiento cada día, Señor, en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, mi Dios, es verdad, Señor. Y que en ella, mi Dios hermano, en ella está, Señor, escrita, Dios mío, Señor, nuestro futuro, Señor, nuestra vida, Señor, la vida eterna, Señor, que vamos a pasar junto a ti, Señor, para siempre. Por eso esta noche, mi Dios amado, una bendición especial para cada persona que está escuchando este mensaje, Dios, que seas tú, Señor, mi Dios, cada día haciéndonos recuerdo, Dios, de cómo debemos caminar, Señor, haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos delante de ti cada día, Señor. Oramos al Padre en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Sigamos adelante, hermano. Un abrazo y hasta la próxima.